Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate, y en esta ocasión queremos hablar de emprendimiento, porque ya vemos que es una alternativa que cada vez más personas toman, y según las estadísticas es así. He visto datos de la tasa de emprendimiento total TEA, y aquí en Galicia arroja muy buenos datos, especialmente en 2023, casi llegando al histórico, el mejor dato, que es el del año 2018, y llama la atención algo, que hay un mayor crecimiento emprendedor, especialmente en las mujeres. Y curiosamente este debate, que yo no lo quería hacer exclusivamente de mujeres, pero todas son mujeres, así que, mira, pues va a cuadrar perfectamente además con la estadística, y vamos a presentarlas, que seguro que nos tienen que contar muchísimas cosas al respecto. Empezamos por la CEO de Baneta Food y presidenta de AGE Vigo, Águeda Ubeira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marci, muchas gracias por contar conmigo y con AGE. Nada, un placer. También está con nosotros una abogada especializada en Derecho Mercantil y Digital, que es socia de EDME Legal, Esther Domínguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marci. Es un placer poder estar en esta mesa redonda. Igualmente. Y tenemos ahora dos empresarias relacionadas con el mundo del turismo. Por un lado está la CEO y coordinadora desde España de una agencia de viajes denominada Locos por ir a Cuba. Ella es Yusi Pagés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Y también está la fundadora y CEO de Lua Trips and Events, que es una agencia de viajes personalizados a medida en Galicia. Sabela Vilacastro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marci. Bueno, yo he dado los nombres y a lo mejor alguno dice, ¿y esto de qué va? Entonces voy a dejar que en primer lugar cada una explique un poco el proyecto al que se dedica, así que venga, Águeda. Pues nada, Baneta es una startup del sector de la alimentación, que nos encantan las palabras en inglés, lo hablamos antes, pero el sector food tech, y elaboramos productos con proteína vegetal que revalorizan la cultura gastronómica tradicional, desde zorza hecha con soja o lomo hecho con proteína de trigo y garbanzo. Y sintetizándolo mucho es lo que somos. Se dice que está muy de moda el tema de que en Galicia casi todos son microempresas, son menos de 5 trabajadores, así que también os lo pregunto, ¿en tu caso? Somos 9 trabajadores. O sea, ya no sois microempresas, sois pyme, digamos. Hace un año éramos 2, ahora somos 9 y bueno, prevemos terminar el año con unos 15, 16 FTs, o sea que muy bien y muy contentos. Está siendo un trabajo arduo e intenso. Como una startup que somos, no tenemos un crecimiento normal, sino que crecemos rápido y en eso estamos. Y estáis en Porto do Molle, Estamos en Porto do Molle, en Nigrán, sí. Creo que el resto estáis en Vigo. Esther, cuéntanos tu caso, desde el ámbito del derecho. Bueno, EDME Legal es un despacho de abogados que estamos especializados en derecho mercantil y sobre todo en derecho digital. Nosotros nos enfocamos a prestar un asesoramiento a empresas, startups o emprendedores, sobre todo que cuentan con una base tecnológica. Les acompañamos desde el inicio hasta la fase de crecimiento para que puedan tomar decisiones estratégicas y que tengan una viabilidad pues, a largo plazo. Y en el ámbito digital, sobre todo, online. Sí, todo lo que es online, derecho tecnológico, propiedad intelectual, industrial, protección de activos intangibles como marcas, patentes, software, pues esas cosas. Yusi, en tu caso, apostando por un segmento claro que es Cuba. Pues nada, en mi caso yo soy cubana, llevo muchos años viviendo en Galicia porque tengo descendencia gallega. Y nada, organizamos viajes a Cuba de una manera diferente y loca, como bien dice el nombre de la agencia. Y nada, lo que buscamos es que la gente vaya a Cuba y conozca Cuba de verdad. O sea, se mezcle con los cubanos, con su cultura, que viva un poco la realidad de un país, que yo creo que es lo interesante de viajar a un sitio, desde la seguridad que los acompañamos. ¿Y en tu caso, Sabela, apostando por lo más cercano, por Galicia? Pues sí, porque soy economista e hice un estudio de mercado y una de mis pasiones es viajar, ¿no? Entonces detecté la necesidad de dar Galicia a conocer al mundo, pero de una manera exclusiva, y es con el lujo, ¿vale? Lua Trips and Events, organizamos viajes a medida y personalizados, pero de lujo. Ajá, muy bien. Bueno, una vez conocido a qué os dedicáis cada una, ya da igual el orden ahora, ¿por qué decidisteis emprender? ¿Qué os llevó a tomar esa decisión? ¿Quién quiere abrir el fuego? Pues, venga, Sabela. Mira, durante 3 años estuve viajando por toda Europa en una autocaravana y bueno, mi pasión es viajar, ¿no? Entonces, como soy economista y tenemos un grupo empresarial familiar, dije, bueno, yo tengo que hacer algo por lo que realmente me apasione, ¿no? Levantarme cada día. Y entonces decidí pues hacer algo que me apasionara, ¿no? Y dije, ¿por qué no dar Galicia a conocer al mundo? ¿Y por qué no organizar eventos empresariales y personalizados y a medida, que hoy en día, bueno, pues después de la pandemia la gente es lo que necesitamos, ¿no? Coleccionar momentos y no cosas.
¿Cuánto tiempo llevas con Lua Trips? Pues mira, justo el jueves hago 2 añitos. Sí. ¿Y qué fue lo más difícil? Pues realmente cambiar mi mentalidad del lujo, porque inicialmente lo hice enfocado al lujo y bueno, pues me encontraba como que Galicia no estaba preparada para el lujo, ¿no? Pero gracias a que no debemos de dejar de formarnos, me ha enseñado un mentor, Alfredo Herrera, que estoy muy agradecida por todo lo que me enseña y todo lo que intenta aportarme cada día. Es que el lujo está en la cabeza de cada uno, ¿no? Y realmente el lujo lo hace uno mismo. Ahora mismo, de hecho, me vienen unos clientes de fuera para organizar el Camino de Santiago en hoteles de 4 y 5 estrellas y eso realmente es un viaje de lujo. Efectivamente, muy diferente al Total. camino que todos tenemos pensado. Efectivamente. Esther, porque siempre se asocia que los abogados o trabajan en un gabinete o montan su despacho. No sé si más o menos es un poco las dos salidas que hay en el derecho. Sí, bueno, puedes tener otras formas, hay muchas formas de trabajar en lo que es la abogacía, pero en mi caso fue que yo llevaba 10 años en Madrid, estaba trabajando en un despacho grande y cuando vino la pandemia vine a teletrabajar aquí a Pontareas, donde viven mis padres. Entonces estuve como 1 año y medio y me di cuenta de que bueno, había una calidad de vida que no la había en Madrid. Y también, bueno, pues decidí venir para aquí, para Galicia. El problema es que cuando empecé a buscar trabajo no encontraba nada que encajara con lo que realmente era mi especialización, que era Derecho Digital y Startups. Entonces decidí emprender. Entonces monté DM Legal, llevamos como 2 años y medio aquí y muy contenta. También tengo despacho en Madrid, porque claro, como estaba allí, pues tengo clientes allí. Y ahora hace un mes, pues hemos también abierto oficina en Coruña. Ajá, o sea, que fase de expansión. Sí. Y como le preguntaba a Sabela, ¿qué fue lo más difícil de emprender? A mí lo que más difícil, lo que me costó más es la soledad, porque claro, yo estaba en un despacho donde lo que era la sede de Madrid éramos como 150 empleados, con lo cual siempre hablabas con unos, con otros, no estabas solo. Y aquí era el momento que empiezas a trabajar, que estás solo, que las decisiones las tienes que tomar por ti misma. Entonces, bueno, a mí me ha ayudado mucho también espacios de networking, hay aquí un montón de asociaciones en Vigo y que puedes conectar con otras personas que están en la misma situación que tú y apoyarte, ¿no? En caso de que tengas algún tipo de problema. Y eso es oro en el emprendimiento, la verdad. Por este lado de la mesa, ¿cómo fueron Pues, vuestros casos? Pues bueno, en mi caso llevo años viajando a Cuba a visitar a mi familia y cada vez que iba a visitar a mi familia siempre se me acoplaba un amigo, una amiga, me decía, yo quiero ir a Cuba. Yo, bueno, pero yo me voy a Cuba a lo cubano. Y me decían, sí, yo quiero ir a Cuba a lo cubano. Entonces, cada vez que venían, daban tan buen feedback de la experiencia y de la emoción que vivieron que dije yo, bueno, pues yo tengo que enseñarle esto al resto del mundo. Entonces, bueno, eso fue uno de los puntos claves, de decir, bueno, pues ellos vivieron experiencias, les ha gustado vivir esas experiencias, es como volver atrás, olvidarte un poco de la tecnología, del mundo, de, bueno, volver años atrás. Y sobrevivir un poco, digamos, y vivir la experiencia. Yo creo que al final la gente lo que busca son emociones y experiencias en la vida. Y lo más difícil para mí, pues ha sido un poco la gestión, digamos, política que gira en torno al tema Cuba. Entonces, bueno, la gestión de eso, de, yo qué sé, pues chorradas como bancos o cosas así, pues es lo que más me ha costado y me sigue costando. Pero bueno, por el resto estoy súper contenta porque es mi pasión. ¿Llevas cuánto? Pues mira, con la empresa, con la agencia, 1 año y medio, pero bueno, anteriormente llevo 5 años acoplándose gente y llevándolos enseñándole Cuba. Águeda. Pues yo voy a romper un poco un discurso diferente, pero como bien dijiste antes, la tasa de TEA en Galicia en el 23 y en el 24 subió, pero viene aupada sobre todo por la tasa de mujeres entre 30 y 40 años que emprenden. Y eso porque es en Galicia y en el resto de España, pero al final el tema de la conciliación, ahora ya se deja de la conciliación, se habla más de corresponsabilidad. Sí. Pero la conciliación sigue estando ahí y, como digo yo, la conciliación es genial, pero para conciliar hay que renunciar, aunque suene un poco duro algunas cosas, ¿no? Y muchas mujeres han encontrado en la conciliación pues, no tener que renunciar a esas partes de crianza de sus hijos que son necesarios. Yo soy una emprendedora que en su día, hace
pues 11 años que me hice autónoma, me hice autónoma por conciliar, en este caso con mi segunda hija, que no quería que siguiese pues, el camino de su hermano mayor, que ya tiene 17 años. Principalmente por eso, y yo creo que es uno de los motivos por los que muchas mujeres y muchas personas emprenden, pero sobre todo en el sector de las mujeres, y es algo que está encima de la mesa todavía. Sí que es cierto que hemos mejorado mucho como sociedad y en las empresas, pero bueno, en mi caso hace 11 años no era tan igual. Si echamos 11 años de vista atrás, a veces nos asustaríamos de las cosas que se hacían o de las prácticas laborales que habían. Sobre todo, además, muchas veces hablamos o se habla en prensa o en televisión de las medidas de conciliación, pero las medidas de conciliación, cuando vas a un comité de dirección, no existen. Entonces, sí existen para el resto de personas o el resto del personal, pero ya cuando estás un pedal por encima, no como persona, sino como en grupo de cotización o diferentes funciones, es más complicado tenerlas. Y respondiéndote a qué es lo más difícil que me he encontrado, pues bueno, yo creo que con Vaneta llevo 2 años, hicimos 2 años, la verdad es que podemos aquí montar una mesa de estos de 2 años. Sí, yo te conocía que era con Chupipostres, que era el anterior proyecto, ¿no? Efectivamente, al final detecté, como Sabela, pues una oportunidad en el mercado y nació Vaneta por la crisis del COVID. Al final yo creo que podemos hilar un montón de cosas, todas. De hecho, a Yusi la conozco de aquella época y bueno, detectamos el hueco en el mercado y montamos pues Vaneta, se le dio forma y se lanzó al mercado con mucho éxito, como podemos tener ahora. Lo más complicado quizás es hacerse, en mi caso como startup, es un sector todavía bastante masculinizado y tú lo sabes, Eva. Entonces, Esther, Dios mío. Dijo Eva y digo, al final, que era Esther. Pero Esther o Elena, o sea, Eva o Elena me llama mucho. También, bueno. sí. Al final y es eso, pero yo creo que lo más complicado todavía es hacerse hueco y en Galicia sí que es cierto que tenemos una tasa de TEA muy buena, pero a nivel startup vamos bastante por la cola. Entonces, bueno, pues es quizás A mí me encanta ponerme las cosas difíciles, creo yo, y he escogido un camino difícil, pero nada. Has abierto muchos melones que quería tratar, así que ya que has abierto el abanico, vamos con ello. Conciliación, porque lo hablamos fuera de micrófono, eres la única de la mesa que es madre. Sí, pero en mi caso yo puedo hablar que quizás soy madre, pero tengo un momento bastante sencillo desde la perspectiva que mi hijo mayor tiene 17 años y mi hija tiene 12 años. Soy madre de adolescentes, que no sé si es peor que madre de niños pequeños. Además, yo he hecho últimamente, ahora que me ha tocado vivir la adolescencia, siempre digo que tenía que haber una baja maternal que pudiese escogerse en un momento determinado durante un mes o 2, en la época de adolescencia de tus hijos, en un momento determinado que lo necesites, ¿no? Porque bueno, hay momentos, yo creo que todos hemos tenido adolescencia y siempre hay, por muy bueno que seas, muy buena que seas, siempre hay un momento que se atraviesan las cosas, ¿no? Y es muy sencillo. Yo siempre digo que en mi caso sería imposible, si tuviese niños pequeños, dedicarme a lo que me dedico. Claro. Imposible. Y eso es lo que os quiero preguntar a vosotras tres. Si esto es así, la realidad que cuenta Águeda. Pues mira, Marci, este tema hasta me viene un poco al pelo. Estoy justo en el limbo de los 39-40. En ese momento en el que las mujeres, por desgracia, tenemos un reloj biológico. Entonces, bueno, pues te planteas ser madre o no ser madre. Ya no es el sola o acompañada, porque bueno, eso ya es otro tema aparte, pero sí que es el hecho de que cuando tú estás emprendiendo un negocio, a mayores estás en un relevo generacional de un grupo empresarial desde hace 38 años, la responsabilidad que tienes es muy grande. Entonces, yo ahora mismo en mi caso, por ejemplo, el año pasado tenía muchísimas ganas de ser madre y hoy con toda la carga que tengo profesional no veo la viabilidad de poder serlo. Entonces, hay momentos en los que una persona tiene que pararse, frenarse y decidir y tomar decisiones en las que dices, la conciliación sí, pero ¿hasta qué punto? Y al final hoy en día las mujeres lo que queremos es crecer profesionalmente, nos anteponemos a lo mejor... Pero también es triste eso, ¿no? Porque también se está viendo por otro lado la sociedad, sé madre. Totalmente. Y por otro trabaja. Entonces... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, por eso te lo digo, que justo en mi caso me está tocando esa decisión que no sabes realmente lo que hacer.
en vuestros casos? Pues mira, yo en mi caso siempre tuve bastante claro que no era algo que necesitara, pero bueno, sobre todo ahora con el tema del emprendimiento, pues lo que dicen ellas es inviable. O sea, yo no me planteo, y más con lo que viajo. O sea, tendría un hijo y tendría que llamar a mi mamá y decirle, mamá, te toca nieto. Y mi madre me diría, mira, nieto... Bueno, hay bebés muy viajeros ahora, que se pegan unos pedazos Sí, de viajes que pero ni bueno, adultos, Llevarme a Cuba un bebé con un grupo, ¿sabes? Sí, No lo veo viable. Pero bueno, es complicado conciliar, es complicado poder emprender y al final yo creo que las mujeres ahora estamos como muy empoderadas y queremos hacer cosas increíbles, superarnos y es muy difícil poder tener hijos y poder compaginar con el trabajo. En mi caso, y yo creo que en casi todo el mundo, que emprende y que tiene una empresa, porque una empresa es peor que tener un hijo, yo creo, no sé. Pero vamos, gran frase, o sea. gran declaración eso, Esther. Pues nada, en mi caso el problema que hay, yo creo, es que cuando tú empiezas a estudiar una carrera o quieres tener una carrera profesional, tardas mucho tiempo en llegar a lo que quieres ser, ¿no? Y claro, se te va pasando el tiempo. Yo ahora tengo 35 años, bueno, cumplo ahora este sábado. Pues Sí que ya anticipadas. sí que quiero ser madre, pero claro, al final te va comiendo el tiempo de a dónde quiero llegar. Ahora, pues bueno, si estoy trabajando, trabajo todo el día y es muy complicado conciliar. Aunque sí que uno de los motivos que también me vine aquí a Vigo era poder tener más tiempo personal, ¿no? Porque madre trabajaba pues todo el día y quería un poco tener calidad de vida. O sea, es que cuando me vino la pandemia pues podía hacer actividades por las tardes, ¿no? Ir a jugar pádel o quedar con los amigos. Eso es lo que intento poco a poco, pero sí que es complicado porque tienes que estar en muchos sitios, tienes que trabajar mucho y con el emprendimiento es bastante difícil, salvo que tengas una pareja o unos padres que te puedan quedar con el niño y cuando lo necesites es un poco complicado. Bueno, todas estáis en asociaciones, círculos de emprendedores. ¿A qué este tema se debate internamente entre vosotros? Bueno, esto es sumamente importante, de hecho siempre lo tenemos desde AG Vigo encima de la mesa, incluso cuando nos reunimos pues desde la Consellería de Trabajo y demás, y creo que es un debate que tiene que seguirse. Ahora, ¿qué pasa? Lo que os decía antes, se ha dejado de hablar tanto de conciliación, porque ya se asume que existe, y se habla de corresponsabilidad de tareas. Pero, sí, ojo, es que el melón de la conciliación sigue existiendo. Seguimos poniéndolo encima de la mesa. Tienen la desgracia que tienen una presidenta ahora, cañera en ese sentido, y que doy bastante discurso sobre este tema, porque me parece sumamente importante, y bueno, de todas maneras, rescatando algo incluso que dijo antes ella, que no quiero decir porque me sale Esther otra vez, y Esther, está bien. Esther está bien, me lo voy a apuntar aquí. Sí. Esther, la soledad del autónomo existe, o la soledad del emprendedor, y yo creo que para eso también estamos las asociaciones, ¿no? Y desde AGE pues lo que hacemos es unificar a un colectivo como puede ser el de los jóvenes empresarios, pequeños empresarios y empresarias, y nos reunimos, hacemos actividades, hacemos partidos de pádel y un montón de actividades para que también, al final, independientemente del sector al que te dediques, ya sea abogacía, viajes o organización de viajes de lujo, todos tenemos los mismos problemas, las mismas casuísticas, extrapolándolo de sector, ¿no? Entonces, desde AGE es lo que tratamos de hacer, poner encima de la mesa todas nuestras casuísticas de vida. Ya. Luego hablabas de los sectores masculinizados. A mí el derecho me parece que está masculinizado, ¿me equivoco o no? Sí, bastante. Y si vamos ya a derecho mercantil, que es empresas, yo cuando empecé a trabajar creo que éramos solo 2 o 3 mujeres dentro de un departamento de más de 20 personas. O sea, que sí, está bastante masculinizado. Y lo que decía al final Vanessa, en tema de startups emprendedores, aún está muy masculinizado. Sí que cada vez hay más mujeres. Aún fue el evento hace poco, este mes, el de Way Startup Summit, y la mayor parte eran hombres. Sí que se veía a mujeres y eso es bueno, poco a poco, ¿sabes? Pero bueno, yo a veces veo que como mujer tú tienes que demostrar, o tienes la presión de tener que demostrar el doble, pero... O sea, ¿tú has notado esa presión, por ejemplo? ¿Tener que demostrar más? Sí, yo lo he visto, o sea, he tenido esa presión, ¿no? De tener que demostrar el doble para poder alcanzar a lo mejor lo mismo que otra persona por el hecho de ser mujer, sí. ¿En el sector del turismo cómo está la situación? Que a lo mejor ahí sí que es más fácil... ¿O hay sesgos de género? Por mi parte, en ese aspecto, creo que estamos 50-50.
no he notado en ningún... Como he tocado, de hecho, diferentes áreas a lo largo de mi vida profesional, y una de ellas fui CEO de una empresa de construcción, ahí sí que lo noté. Ahí sí que ya, claro, está... Ahí sí que lo noté, Sí. porque era abrumador. Pero sí que es cierto que en el turismo, por mi parte, yo no sé, yo si tú, igual a lo mejor por Cuba... Sí que, a ver, sí que yo no he tenido así grandes problemas en ese aspecto, pero bueno, que cuando eres empresaria en general siempre te metes ahí en un mundo de, ¿no? de hombres muchas veces. O yo, por ejemplo, pues al final tienes que, pues yo qué sé, pues la gente con la que te reúnes pues para comprar los vuelos, para negociar ciertas cosas, generalmente esos cargos suelen ser masculinos. Y bueno, al final pues sí que te tienes que ahí como pelear, ¿no? Decir, bueno, pues yo soy una mujer, pero aquí estoy también marcando territorio. Entonces, pero bueno, tampoco me noté ni despreciada, simplemente, bueno, pues soy mujer y joven emprendedora, entonces tienes que como que ahí imponerte un poco y decir, bueno, yo estoy aquí también y os voy a dar caña. Porque la construcción, sabrás que ya que abriste también ahí ese melón, es que yo solo conozco empresarios de la construcción, no empresarios del ladrillo, que se suele decir, pero mujeres ninguna. No se me viene así a la cabeza ahora mismo. Pues mira, te hablo fácilmente de una amiga y además está en varios colectivos con nosotras, y es Eva Val. Es una empresa de construcción desde hace muchísimos años y bueno, pues ahora está ella llevando las riendas del negocio familiar. Ajá. Y la verdad es que, a ver, es una mujer ejecutiva de las gallegas que tienen esa raíz empoderada, que pueden llegar a la obra y te los ponen a todos en línea. Sí, Sí. bueno, Sí, me alegro sí, que sí, sea sí, así. sí, sí. Y ya en el tema de las startups, ahí cómo está el reparto, digamos. Mayoritariamente hombres. El sector de las startups pues tiene diferentes sectores. Si nos vamos al sector financiero, fintech, son yo creo que el 90% de hombres, alguna mujer hay. En el sector de alimentación o foodtech sí que hay, estamos quizás más compensadas, pero son mayoritariamente hombres, y en otras verticales, como puede ser tecnología, ya te encuentras prácticamente con un 95% de hombres. Al final, o agrotech, es decir, hay un gran grueso, como decía antes Esther, y solamente quiero a los congresos para ver que son hombres mayoritariamente. Yo hace poco estuve en ISA, que es el órgano que certifica startups en España, Madrid, y en una firma solamente estaba yo como mujer, es decir, el resto eran todo hombres, Pero ¿no? tú dentro de cuántos, para poner en contexto. Pues te puedo hablar estaba yo entre 20 hombres. Entonces, Sí. claro, de hecho te choca, ¿no? Te llama la atención y dices, ¿tú esto cómo puede ser? Y yo en el sector de la alimentación, personalmente, pues como puede decir Sabela, es un sector que todavía grandes cargos son mayoritariamente hombres, un rango 50-65 años, y bueno, cuesta un poco. Yo creo que lo que más cuesta es que te tomen en serio. No tanto quizás otras cosas que como mujer, al contrario después, pero sí el primer pasito, esa primera toma de contacto, como Que sea capaz, ¿no? que cuesta un poco. Claro, Es decir, que tengas que demostrar de que sabes de tu sector, de que eres profesional, y eso sí. O sea, que es la principal diferencia, aunque eso sí, con el paso de los años está mejorando, por lo menos. Que estáis sí, viviendo. sí, claro, está mejor, nada que ver, sí. por Dios. Sí, 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 Pero sí. fíjate, yo de los clientes que tengo, todos los que son startups, yo creo que tengo el 90% son, bueno, gente joven, o sea, pero chicos, Claro. no son chicas. Hay muy poquitas. Pues nada, seguiremos hablando después de la publicidad de emprendimiento.